Hoy vamos a empezar haciéndonos una pregunta. Si el Señor promete una vida abundante en Juan 10:10, ¿podemos entonces preguntarnos cómo es la vida escasa según la Biblia? Vamos a orar. Padre, Señor, habla tú, enséñanos tú, Señor, toma nuestra mente, llénanos con tu revelación y tu palabra. Saca de nosotros las cosas que no nos permiten vivir conforme a tu promesa. Que no contristemos ni apaguemos tu Espíritu Santo, Señor, que no cometamos ese pecado. Que tu Espíritu obre plenamente en nosotros de tal manera que seamos cada vez más parecidos a tu Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. En su nombre oramos hoy. Amén. Bueno, para responder esa pregunta, ¿cómo es la vida escasa y triste según la Biblia? Porque hay muchos pasajes donde nos habla de lo que debemos hacer para lograr la vida plena espiritual. Hoy vamos a enfocarnos entonces en el pasaje de Esaú y Jacob, donde vemos allí una transacción bastante rara entre los dos, y vamos a ver qué enseñanza podemos sacar sobre esta pregunta que nos estamos haciendo. Como todo, la enseñanza más completa sobre cualquier punto la encontramos en la palabra de Dios. Por eso, esta es la introducción. Romanos 15:4. Las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras. La palabra que vamos a ver hoy en Génesis se escribió antes para nuestra enseñanza, dice Romanos 15:4. Y la primera de Corintios 10:11 y 12 dice: todo esto les sucedió como ejemplo y quedó escrito como advertencia para nosotros, los que vivimos en los últimos tiempos. Así que el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. La palabra de Génesis 25, vamos a ver que es para nosotros, para este último tiempo, para que no caigamos. En la Reina Valera contemporánea empezamos a leer entonces versículo 25 del capítulo 25 de Génesis. El primero en salir, se está refiriendo aquí al nacimiento de estos gemelos, Esaú y Jacob, era rubio y todo velludo, y le pusieron por nombre Esaú. Esaú quiere decir precisamente eso, velludo. Versículo 26. Después salió su hermano, con la mano aferrada al talón de Esaú, y le pusieron por nombre Jacob. Jacob quiere decir el suplantador. También podría tomarse como el tramposo. Vamos a ver que muchas características de la personalidad, del comportamiento y del temperamento están marcadas de una manera o de otra, por circunstancias y también incluso por nombre. Continúa el versículo 26. Isaac tenía 60 años de edad cuando ella los dio a luz. Versículo 27. Los niños crecieron y Esaú fue un hombre de campo y un cazador experto, pero Jacob era un hombre tranquilo que habitaba en tiendas. No vamos a sentar una doctrina con respecto a esto que está diciendo el versículo 27, pero sí podemos definir ciertas características del comportamiento como facilitadoras o incluso un obstáculo para algunos en la búsqueda del reino de Dios. Tenemos aquí a un Esaú que está orientado hacia afuera. Era un hombre de campo, un cazador, y hacia la acción. Él vivía en función de las cosas que ocurren afuera, de las circunstancias. Pero el contraste es con Jacob. Por alguna razón este versículo está aquí, para que saquemos alguna enseñanza. Dice que era un hombre tranquilo, que habitaba en tiendas.
No vamos a decir que todas las personas espirituales entonces son tranquilas necesariamente, sino que esa orientación hacia lo interno del que busca respuestas espirituales es muy importante. Una orientación también hacia la quietud y el reposo. El exceso de acción, el exceso de energía física se convierte a veces en un obstáculo para muchos, para algunos, para encontrar esa espiritualidad, esa voz suave y apacible de Dios que solamente se oye cuando el corazón está en reposo y tranquilo. Génesis 25-28. Isaac amaba a Esaú porque comía de lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. A mí no deja de sorprenderme y maravillarme cómo en una frase el Señor coloca todo un sentido profundo, pero solamente para buscadores de tesoros espirituales. Si leemos Génesis 25, 21 al 23, vamos a ver qué es lo que pasaba aquí. Versículo 21. Isaac rogó al Señor por Rebeca su mujer, porque era estéril, y el Señor escuchó sus ruegos, y ella concibió. Pero los hijos luchaban dentro de ella, así que ella dijo: si esto es así, ¿para qué estoy aquí? Fue entonces a consultar al Señor. Y el Señor le respondió: en tu seno hay 2 naciones, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Esto que acabamos de leer nos ayuda a orientarnos en cuanto a los caracteres de Esaú y de Jacob. El pasaje del versículo 21 al 23 describen la angustia de una madre que sentía un conflicto grande en su matriz. Me imagino que debió haber sido muy fuerte para que se quejara de esa manera, cuestionando su existencia en la vida cuando está embarazada, está esperando a 2 hijos. Debió haber tenido incluso muchos dolores físicos. Y es tanta su agonía que va a la presencia del Señor a preguntarle: ¿qué pasa aquí? Y el Señor le responde con una profecía, que hay 2 personalidades tan diferentes que cuando vayan creciendo se van a ir dividiendo cada uno hacia su lado. Y de esa división va a salir un pueblo con una característica y otro pueblo con otra dirección. Y uno de los 2 pueblos, el que corresponde al mayor, va a ser siempre sometido por el menor. ¿Qué quiere decir esta profecía? Podemos analizarla desde 2 puntos de vista sin sentar un dogma. El primero es que el Señor está predeterminando de alguna manera las vidas tanto de Esaú como de Jacob. Esta es una corriente que se ve con mucha frecuencia entre los teólogos, pero podríamos entonces discutir sobre la justicia de Dios, porque no tiene sentido que Dios marque una vida y la haga vivir un destino inamovible, cuando con esa misma determinación de pronto está siendo injusto con otra persona. En este caso, estaría favoreciendo a uno y menospreciando al otro. Por eso yo estoy más inclinado hacia la otra interpretación de esta profecía, y es que el Señor deja que se desarrollen las cosas en relativa libertad, pero en su presciencia, o sea, en el conocimiento previo de todas las cosas, Él sabía lo que iba a pasar con Esaú y Jacob. Y lo que hace aquí en esta profecía es enunciar lo que estaba pasando y lo que va a pasar. No porque Él lo haya determinado así totalmente, sino que Él está presenciando el desarrollo y lo permite. Me parece que es mucho más consecuente esta segunda explicación con respecto a la justicia de Dios. Él sabía quién era Esaú, sabía que iba a tener una dirección bastante opuesta a su camino, y que existía un Jacob
que finalmente iba a ser siervo suyo. Pero coloca ciertas situaciones que favorecen el desarrollo de estas vidas. Dice aquí en el versículo 28, Isaac amaba a Esaú porque comía de lo que cazaba. Tenemos que ir despacio. Isaac prefería a Esaú por varios aspectos, no creo que por uno solo, probablemente porque había nacido primero, porque era el mayor, pero también porque Isaac tenía cierta predisposición hacia la caza y Esaú había heredado parte de lo suyo. Fuera de eso, le gustaba comer de lo que cazaba Esaú. Solo que aquí se está demostrando un corazón bastante carnal en Isaac, que Esaú de alguna manera también hereda. Por el contrario, Rebeca había recibido una profecía y estaba anhelante con esa profecía. En la profecía le habían mostrado que el menor tomaría el puesto del mayor, y ella, probablemente debido a eso, y seguramente porque mencionaba con frecuencia la profecía, se volcó entonces en su corazón sobre el menor. Génesis 25-29. Cierto día Jacob preparó un guiso y Esaú, que volvía del campo cansado, le dijo a Jacob: por favor, dame a comer de ese guiso rojo, que estoy muy cansado. Por eso lo llamaron Edom. Fuera de que él era rubio tirando a pelirrojo, por lo que parece, según la descripción, se encuentra ahora con su destino, llamémoslo así, en un potaje, en un guiso rojizo. Entonces, a partir de ahí recibe el nombre de su característica. Jacob le respondió en el versículo 31, pues véndeme hoy tu primogenitura. Parece entenderse aquí en este versículo que Jacob tenía en su visión esa adquisición de ese derecho. Es muy probable que su madre le haya hablado de la profecía del Señor. Y entonces él empieza a buscar formas humanas, con fuerzas de hombre, para lograr el cumplimiento de esa profecía en su vida. Y vamos a ver que esto no es lo mejor que pudo haber hecho Jacob. En conclusión, tenemos aquí a dos perfiles bastante carnales, relativamente poco espirituales, solo que uno más que el otro. Por eso Esaú responde en el versículo 32, ¿y para qué me sirve la primogenitura si estoy a punto de morir? Aquí estaba exagerando la nota, Esaú. No estaba a punto de morir. Vamos a aclarar. La palabra en Isaías 22:12 nos dice: ese día el Señor Todopoderoso les pidió que lloraran de tristeza, se raparan la cabeza y se pusieran ropa áspera. Esto nos va a servir para entender a Esaú. Aquí el Señor se está dirigiendo al pueblo de Israel en Isaías 22:12 y le está pidiendo que entren en duelo, en ayuno, en arrepentimiento. De paso, recordamos que eso es lo que está pidiendo el Señor para su pueblo hoy. También para el mundo, pero el mundo no entiende. Pero su pueblo por lo menos debiera entender. Este es un tiempo para la tristeza, para gemir, para clamar, para vestirnos de ayuno e intercesión por los demás. Y sobre todo por nosotros mismos, para empezar a caminar en santidad, en limpieza. Continúa Isaías 22:13. Pero en cambio hay alegría y parrandas, se sacrifican vacas, se matan ovejas, comen carne y beben vino. Entre comillas, comamos y bebamos que mañana moriremos. Ese versículo parece que nos estuviera mostrando que el pueblo de Dios, en gran parte por lo menos, no ha entendido. Que en vez de estar buscando las cosas espirituales, sigue buscando las materiales, las terrenales, las mundanas. Sigue distrayéndose con cosas que no debería. Ahora la prioridad es preparar el camino del Señor para el arrebatamiento de la iglesia. Termina Isaías 22:14. El Señor Todopoderoso me reveló al oído:
de verdad que este pecado no se lo perdonaré mientras ustedes vivan. Lo dijo el Señor Todopoderoso. Fue una exhortación que hizo con frecuencia al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel con frecuencia siempre pecó de lo mismo. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Esta es una frase famosa porque la hicieron los griegos un emblema de algunas filosofías donde solamente se pretendía vivir el hoy, el aquí, el ahora, y en deleites y disfrutes. Y es una frase que hoy en día estamos viendo en el siglo XXI. Gente como en los tiempos de Noé, haciendo cantidad de cosas que no son espirituales, solamente para darse deleites, porque pareciera que la vida se les está acabando para disfrutarla, no para santificarse, sino para gozarla. Este es el pecado de Esaú. Por eso dice, ¿para qué me sirve la primogenitura si estoy a punto de morir? Yo lo que necesito es comer, a mí no me conviene en este momento nada de promesas futuras. Yo quiero algo hoy, ya, concreto. Esaú y Jacob se desarrollaron conforme a sus características iniciales. Esaú, el rubio rojizo, entonces se mantiene dominado por su apetito físico y cambia su primogenitura para satisfacer ese apetito. Jacob, el tramposo, el que toma por el talón para que Esaú no salga de la matriz, ahora se aprovecha de su hermano y se queda con la primogenitura. No es que le haya hecho una trampa franca, pero conocía un poco la debilidad de Esaú y la aprovechó. Lo que estaba buscando era bueno, pero no era la forma, los mecanismos. Él tendría que haber confiado mucho más en Dios. Jacob no era justo. Él hizo muchas trampas a lo largo de toda su vida. Con su suegro Labán se caracterizó por eso. Pero en este pasaje propiamente no fue engañoso, fue frontal, pero supo utilizar una ventaja. Sin embargo, nos enfocamos en Esaú como prototipo de lo que es una vida totalmente profana. Para eso vamos a leer más adelante Hebreos 12:16, pero hagamos estas consideraciones antes. Es incorrecto sacrificar las bendiciones espirituales para satisfacer nuestros apetitos físicos. Tristemente oímos con frecuencia, pero es que yo tengo que trabajar, pastor, no tengo mucho tiempo para las cosas de Dios. Es cuestión de prioridades. Dios en primer lugar o la satisfacción personal en primer lugar. Esaú solo vio la comida e hizo lo que él creía que era necesario para obtener lo que deseaba. Esaú se presenta entonces como un tipo muy sensible, muy emotivo, muy de emociones. Dice la palabra que se sentía desmayar por el agotamiento en el versículo 29. En el versículo 34, en el hebreo original, la descripción de cómo comió Esaú, esa comida que le dio Jacob, es literalmente comió a trancones, es decir, se atragantó, solamente pensaba en calmar sus apetitos. Y por último, en este pasaje menosprecia una tremenda bendición espiritual y física también. La primogenitura era una característica muy particular dentro de los judíos que beneficiaba principalmente al hijo mayor proveniente del padre. Recibía una herencia, una porción más grande. Pero aquí no nos interesa la parte física, nos interesa la espiritual. Dentro de la primogenitura, el varón asumía el papel de su padre, se convertía entonces en el jefe del clan o de la tribu y mandaba sobre todos sus hermanos. Analicen eso espiritualmente, mis hermanos, para que entiendan por qué este pasaje es la descripción más clara de dos clases de personas que buscan las bendiciones, pero uno más las materiales y el otro las espirituales. Vivir en ese nivel tan bajo de Esaú
en el que solo se busca satisfacer los apetitos carnales, inevitablemente hace que menospreciemos las cosas espirituales. Entre más fuerte está la carne, más débil está el espíritu, y al contrario. Si yo le estoy dando de comer principalmente a la carne, mi espíritu no va a anhelar las cosas de arriba. Así que se trata de una decisión que tomamos cada día. Ahora sí leamos Hebreos 12, desde el versículo 12 hasta el 17, para entender la situación de Esaú. Versículo 12. Levanten pues las manos caídas y las rodillas entumecidas. No sé cómo te estés sintiendo tú, cómo se esté sintiendo la iglesia. Si creen que se está perdiendo el tiempo, que está pasando los días y el Señor no viene por su iglesia, y que eso de andar buscando la santidad a ratos es bastante pesado. Continúa el versículo 13. Enderecen las sendas por donde van, para que no se desvíen los cojos, sino que sean sanados. Es decir, los que están con algún problema en su camino, sean fortalecidos por el Espíritu Santo si se enderezan las sendas. Versículo 14. Procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El mandato para hoy: paz y santidad. Versículo 15. Tengan cuidado, no vayan a perderse la gracia de Dios. No dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella. La amargura que proviene de andar en la carne, de andar con peleas y en contenciones. Versículo 16. Y aquí es donde vienen los dos versículos más importantes para entender a Esaú. Que no haya entre ustedes ningún libertino ni profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y ustedes saben, en el 17, que después, aunque deseaba heredar la bendición, fue rechazado y no tuvo ya la oportunidad de arrepentirse, aun cuando con lágrimas buscó la bendición. Dice la palabra de Dios que nos miremos muy bien para que no vaya a haber en nuestro corazón ninguna infidelidad de tipo espiritual hacia Dios, ni características profanas. La palabra profana tiene que ver con aquel que es completamente mundano, enfocado en las cosas de este mundo, y por tanto no mira a Dios, no le interesa lo de Dios, y es hasta ateo en forma práctica, vive sin Dios. La palabra en Hebreos 12:16 clasifica a Esaú como infiel a lo espiritual y profano, completamente enfocado en este mundo. Es un materialista, no había ningún interés espiritual. Y por eso el versículo 17 nos dice que entonces, cuando ya fue calmado el apetito, cuando ya volvió sobre sí mismo, ya entendió lo que había hecho, entonces quiere remediar la situación. Lo vamos a leer ahora, pero ya había perdido la primogenitura y no tuvo forma ni siquiera con arrepentimiento, aunque este arrepentimiento no fue sincero, porque no era arrepentimiento por haber obrado mal, sino porque había perdido las bendiciones de ese estado de primogenitura. Dice en Génesis 27:30, pero sucedió que cuando Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de la presencia de su padre, su hermano Esaú volvió de andar cazando. 31. También él hizo un guisado y se lo llevó a su padre y le dijo: levántate, padre mío, y come de lo que tu hijo ha cazado para que me bendigas. 32. Isaac, su padre, le dijo: ¿y tú quién eres? Y él le contestó: pues soy Esaú, tu hijo primogénito. 33. A Isaac le sobrevino un gran estremecimiento y dijo: ¿y quién es el que vino aquí y trajo lo que cazó y me dio a comer de todo ello antes de que tú vinieras? Yo le di mi bendición y ha quedado bendito.
Los antiguos le daban una tremenda importancia, tremendo valor a la palabra hablada. Para ellos era sagrada, ya no había forma de echar atrás. Versículo 34. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, lanzó una grande y amarga exclamación y dijo: bendíceme también a mí, padre mío. 35. Isaac dijo: es que vino tu hermano y con engaños tomó tu bendición. 36. Y Esaú respondió: qué bien le queda el nombre de Jacob. Ya me ha suplantado 2 veces. Primero me arrebató mi primogenitura y ahora me ha arrebatado mi bendición. Y añadió: ¿no has reservado una bendición para mí? 37. Isaac le respondió a Esaú: es que yo le he puesto como señor tuyo y le he entregado a todos sus hermanos para que sean sus siervos. Además, lo he provisto de trigo y de vino. ¿Qué puedo hacer ahora por ti, hijo mío? Estos varones sabían que hablaban delante de Dios y que el Señor tomaba esas bendiciones como juramentos y no había forma de echarlos para atrás. Versículo 28. Esaú respondió a su padre: Padre mío, ¿acaso no tienes más que una sola bendición? Bendíceme también a mí, Padre mío. Y levantó Esaú el tono de su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, le respondió: Tendrás tu habitación en lo mejor de la tierra y gozarás del rocío de los cielos de arriba. Vamos a ver que esa bendición se cumplió. Y en el versículo 40, vivirás gracias a tu espada y servirás a tu hermano, y una vez que te hayas fortalecido te quitarás del cuello su yugo. Estos varones antiguos hablaban de forma tal que las bendiciones eran profecía. Génesis 36 relata la historia temprana de los edomitas. Esaú se llamó Edom, sus descendientes los edomitas, afirmando que tenían reyes que los gobernaban mucho antes de que Israel tuviera un rey. Pero la cuestión principal es que la religión de los edomitas era similar a la de otras sociedades paganas que adoraban a dioses de la fertilidad. Los descendientes de Esaú dominaron las tierras del sur y vivían de la agricultura y el comercio, tal como Isaac le había dicho: gozarás del rocío de los cielos de arriba. A pesar de los constantes esfuerzos de Edom para gobernar sobre los judíos, la profecía de Dios a Rebeca se cumplió. El hijo mayor sirvió al menor, e Israel demostró ser más fuerte que Edom. Y la profecía de Isaac también se cumplió: vivirás gracias a tu espada. Los edomitas y los israelitas vivieron en conflictos permanentes, continuos, siendo del mismo origen, siendo hermanos de nacimiento. Volvamos a Génesis 25:33. Jacob le dijo: pues júramelo hoy mismo. Y Esaú le hizo un juramento a Jacob y le vendió su primogenitura. Versículo 34. Entonces Jacob le dio a Esaú pan y el guiso de lentejas, y Esaú comió y bebió. Luego se levantó y se fue. Así fue como Esaú menospreció la primogenitura. Conclusiones finales, y ahora más adelante un pequeño resumen y una enseñanza aplicada. Tal vez Jacob conocía la profecía y había estado esperando su oportunidad. Sin embargo, más tarde Dios hizo que Jacob se diera cuenta de que sus promesas no se adquieren de esa manera. Por eso existe el conocidísimo pasaje de cuando el ángel de Jehová se le presenta a Jacob y los dos luchan durante toda la noche, y Jacob termina cojo en su cadera. Sin embargo, después de que Jacob fue limpiado de sus deseos humanos, se convirtió en un siervo eficaz, porque para entonces ya sus prioridades eran las correctas. Al principio fue bastante inconstante, bastante poco espiritual. Finalmente entendió. En resumen, y para la enseñanza actual, miremoslo así, de esta manera, hermanos: dos seres humanos están frente a su herencia. Aún más, dos hijos de Dios.
están frente a Dios. La herencia podemos mirarla como la santidad en esta vida, el arrebatamiento al final de esta vida y la vida eterna después del arrebatamiento. Sería la herencia para estos dos. Pero el uno es profano, como Esaú. Ama al mundo, le encanta andar en el mundo, encuentra placeres y deleites en el mundo y por tanto es infiel a Dios. No estudia la palabra, no habla con su Dios en forma continuada, no se congrega con sus hermanos buscando a su Padre Celestial, porque siempre está escogiendo lo que llena los sentidos, los deleites, el egoísmo, es decir, lo primitivo de ese ser humano. Ese es el carácter de Esaú que hay hoy en la iglesia del Señor Jesucristo. El otro, el carácter de Jacob, aunque con muchos pecados e imperfecciones y hasta trampas, de una manera o de otra, inclusive también incorrectamente, trabaja por lo invisible, por la promesa, por conseguirla. Muchos de nosotros tenemos que continuar todavía aquí, tenemos que estar conectados con el mundo. Por tanto, lo que debemos es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque la bendición, la herencia, llegará en plenitud más adelante. Por tanto, nuestro papel es como el de Jacob, seguir batallando en este mundo sin disfrutar plenamente de la primogenitura hasta que el Padre la ceda completamente. Hermano, hermana, recuerda lo que nos decía la palabra al principio, en el pasaje de 1 Corintios 10, 11 al 12. Todo esto les sucedió como ejemplo y quedó escrito como advertencia para nosotros, los que vivimos en los últimos tiempos. Esta enseñanza es para recordarnos lo extraordinariamente importante que es lo espiritual, porque en eso es lo que vamos a vivir por la eternidad. También nos recuerda lo extraordinariamente inútil y perecedero que es lo terrenal, porque eso va a pasar un día para entrar en la verdadera realidad de Dios. Hermano, hermana, esfuérzate en el Señor. El Espíritu Santo se encarga de fortalecerte. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por tu palabra que nos enseña, que nos orienta, que nos guía, que quita telarañas de nuestros ojos, Señor, y nos hace entonces poner en el lugar correcto aquello que no tiene tanto valor o ningún valor. Padre, como cada vez que nos acercamos a ti, pedimos la fuerza de tu Espíritu, Señor, para mantener nuestra mente completamente clara en las prioridades, en los objetivos, en la meta final. Y nuestro espíritu también, que sea mantenido por tu Espíritu, Señor, en esa lucha de todos los días, permitiéndonos que tu Espíritu fortalezca nuestro ser, lo alimente, lo levante, lo sane, lo restaure, lo enriquezca, lo llene de dones y de fruto cada día, Señor. Levanta, Señor, a los que están con las rodillas cansadas, a los que están debilitados, a los que están cojeando. En el nombre de Jesús. Amén y amén.